Muy buenos días, mi nombre es Abril y les doy la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast Derecho a tus oídos. El día de hoy les compartiremos información que esperamos les sea útil y de su interés. Los temas que abordaremos serán concepto jurídico, persona jurídica, persona moral, atributos de las personas, nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio, capacidad, el parentesco, la patria potestad, la adopción, el matrimonio y el divorcio. Para profundizar un poco más sobre estos temas, contamos el día de hoy con invitados especiales que nos compartirán un poco de sus conocimientos. Así que los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación y disfruten de esta buena mañana con nosotros. Buenos días, Esmeralda, es un gusto tenerte aquí. Buenos días, gracias por la invitación. El día de hoy tengo el placer de volver a estar aquí y acompañarlos en una emisión más de este podcast. Así que espero que nuevamente sigamos aprendiendo todos juntos los temas que esta vez tenemos preparados para la audiencia y que estamos seguros les serán muy útiles e interesantes. Así que los invito a que continúen escuchándonos. Muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Al igual contamos con la presencia de Erika. Bienvenida. Gracias por volverme a invitar. La última vez me la pasé muy bien y este día estoy muy emocionada de compartirles información nueva que les va a interesar a todos. También el día de hoy contamos con la grata presencia de la señorita Kimberly. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Hola a todos. Es maravilloso volver a estar aquí para seguir tratando temas muy importantes con ustedes y que nos aportarán información útil para llevar nuestro día a día. Gracias por la oportunidad nuevamente. De nada, al contrario, gracias a ti por brindarnos un poco de tu tiempo y experiencia sobre los temas que presentaremos. También contamos con la presencia de nuestro compañero Raúl. Un gusto, Raúl. Hola, muy buenos días a todos ustedes, compañeros. Es un gusto el estar nuevamente con ustedes en este programa y muchas gracias por la oportunidad de volver a compartir información con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes el día de hoy, aquí en nuestro podcast Derecho a tus oídos. Y sin más que decir, comencemos con el tema concepto jurídico. Son aquellos elementos constantes e invariables que aparecen en toda relación jurídica, tales como el supuesto, la consecuencia y la relación. Bueno, en concepto podríamos decir que se trata de una acción que lleva a una consecuencia. Pondremos de ejemplo un robo con arma de fuego. En esto habría que decir por qué lleva un arma y el robo a consecuencia podría ser una sanción. Muy bien, ahora pasaremos a nuestro siguiente subtema, persona física. Adelante, Kimberly, puedes continuar. Bueno, para empezar, ¿qué es una persona? Es todo ente capaz de tener facultades y deberes. Esta cita describe a la persona como un ente, ya que no se trata solo de un hombre o una mujer, también se lo considera persona la unión de esto o más, para el logro de un objetivo que tenga en común. Hay dos tipos de personas, la física y la moral. Se entiende entonces por persona física que son todos los hombres y mujeres considerados individualmente como sujetos. Se puede decir entonces que una persona física es un ser humano que cumple con derechos y obligaciones, como por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos son unas personas físicas al igual que nosotros. Por otro lado están las personas morales. Se llaman personas morales las asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas fundadas con algún fin o motivo de utilidad pública o privada, o ambas juntamente, que en sus relaciones civiles o mercantiles representan una entidad jurídica. Persona moral sería un grupo de personas que llevan a cabo un negocio o también que se encuentran en la sociedad. Como ejemplo, podríamos decir que dos personas se juntan para llevar a cabo un negocio. Este puede ser de lo que sea, en este caso diremos que una ferretería. Bueno, pues la persona moral son los socios o las que llevan a cabo el negocio. Y esto tiene beneficios como tener un patrimonio o ser titular de derechos y obligaciones. Son personas morales, fracción primera, la nación, los estados y los municipios. Estos son considerados personas morales porque la ley les da un estatus especial. Esto les permite tomar decisiones, celebrar contratos, exigir o ser demandados, y ejercer derechos y deberes dentro del marco legal. Fracción 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Algunas de estas corporaciones podrían ser instituciones gubernamentales, municipios, entidades estatales, organizaciones sin fines de lucro o instituciones que son reguladas por el gobierno, como hospitales, escuelas públicas, etc. Fracción tercera. Las sociedades civiles o mercantiles.
Un ejemplo de estas sociedades podría ser un despacho de abogados, como una sociedad civil, y como sociedad mercantil podría ser el restaurante. Sabor y Tradición SDRL. En otras palabras, son negocios o empresas con o sin fin de lucro. Fracción 4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás, a que se refiere la fracción 7 del artículo 123 de la Constitución Federal. Un ejemplo es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, el cual es uno de los sindicatos más grandes en México, o la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Este tipo de personas morales buscan la defensa de sus intereses. Fracción 5. Las sociedades cooperativas y mutualistas. Las sociedades cooperativas son en las que se unen para satisfacer sus necesidades económicas, sociales, etc. Un ejemplo es la empresa de Jugos Boing, donde los dueños son todos los trabajadores, ya que en su momento se unieron para que la empresa no se fuera a la quiebra. Fracción 6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidos por la ley. Estas asociaciones pueden abordar varios tipos de objetivos y causas que ayuden y aporten al bienestar de la comunidad y al desarrollo social, cultural, etc. Un ejemplo es la Asociación de Desarrollo Comunitario, Unidos por Nuestro Barrio. Esta busca la manera de hacer actividades y proyectos que ayuden a mejorar ciertas comunidades en sus viviendas, áreas verdes y en su educación o salud. Fracción 7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Este tipo de persona moral son empresas que trabajan bajo la ley de un país extranjero. Aunque estos están establecidos en otro país, pueden realizar negocios, transacciones y actividades en México, siempre que cumplan y respeten la ley mexicana. Así es, Kimberly. Y ahora que entendemos estos conceptos, podemos entonces mencionar los atributos de las personas. Las personas físicas o seres humanos tienen los siguientes atributos. 1. Capacidad. 2. Estado civil. 3. Patrimonio. 4. Nombre. 5. Domicilio. 6. Nacionalidad. Estos atributos son fundamentales para comprender la posición legal de una persona en la sociedad y para que pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones de manera adecuada y conforme a la ley. Las personas físicas cuentan con un atributo más que las morales y es el estado civil. Este es el propio de las personas físicas. En cuanto a las personas morales, tienen los siguientes atributos. 1. Capacidad. 2. Patrimonio. 3. Denominación o razón social. 4. Domicilio. 5. Nacionalidad. A como yo le entiendo, esos atributos son como las reglas y la identidad de una empresa o una organización. Estas reglas les dicen cómo deben operar o qué pueden o no pueden hacer. También les permiten funcionar oficialmente y hacer cosas como firmar contratos, tomar decisiones y cumplir con las leyes que les aplican de una manera correcta. Es decir, son como las bases que les permiten existir y trabajar correctamente dentro de la legalidad. Como seguro ya lo notaron, las personas morales tienen casi los mismos atributos que las personas morales. Lo único que cambia es que ellos no poseen el estado civil. Ahora comenzaremos a explicar cada atributo de una forma más detallada y cómo se aplica para cada tipo de persona, por lo que ya podemos pasar a nuestro subtema, el nombre. Entendiéndose por nombre al conjunto de palabras que son atribuidas a una persona. Cuando nacemos, nuestros padres nos poseen un nombre, el nombre de pila, ya sea porque les gustó cómo sonaba, por su significado o por algo en común. Este va seguido de los apellidos, por lo general el del padre y luego el de la madre. Aunque ahora en la actualidad ya se puede poner primero el nombre de la madre o incluso poner solo un apellido. Esta es la manera más común y la más conocida. El nombre nos sirve para identificar a la persona. Como ya se habrán dado cuenta, para las personas morales ya no se le conoce como nombre, sino que ahora se le conoce como razón social y denominación social.
por cuanto que constituye un medio de identificación del ente absolutamente necesario para que pueda entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. Muchos autores narran a la razón social y a la denominación como el mismo término cuando son muy diferentes, aunque los dos son para identificar a la persona moral. La denominación es el nombre que le ponen de acuerdo o no con el tipo de empresa que es o a lo que se le dedica la empresa, mientras que la razón social es la unión de los apellidos y nombres de los socios. También pueden ser abreviaturas. En el Código Civil Federal se señala también que después de la razón social se agregarán estas palabras sociedad civil, ya que como se mencionó antes de la identificación de la persona moral, por lo que también debe de especificarse eso. Bueno, ahora sí pasemos al segundo atributo, que es el domicilio, hablando de las personas físicas. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y a falta de el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encontrarán. Se presume que una persona reside habitualmente en el lugar cuando permanece en él o por más de 6 meses. Así que podemos decir que el domicilio para las personas físicas es simplemente la dirección de la casa o lugar donde viven de forma regular. Es como la dirección donde puedes encontrar a alguien en su casa. Es importante porque ayuda a identificar el lugar donde vive una persona para propósitos legales como recibir correspondencia o notificaciones importantes. Para ponerlo aún más fácil, piensa en el domicilio como la casa base de una persona. Es importante porque nos dice dónde se encuentra la mayoría del tiempo y dónde se le puede contactar. Un claro ejemplo en donde podemos encontrar el domicilio es en la credencial para votar, por eso casi siempre piden solo ese para identificarte. Y de las personas morales. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se consideran domiciliadas en este lugar. En cuanto a todo lo que esos actos se refiera, que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz. Tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. El domicilio para las personas morales es el lugar legalmente establecido y reconocido donde se encuentra la dirección principal de la empresa o organización. Es ahí donde hace todas sus operaciones y actividades diarias. Este domicilio es registrado ante las autoridades correspondientes y se utiliza para fines legales, administrativos y de notificación. Y es importante porque permite identificar y ubicar el lugar donde la empresa tiene sus operaciones y desde donde se toman decisiones importantes. Por ejemplo, si tienes una empresa llamada ABC SADCB, con domicilio en Avenida Principal número 123, Ciudad X. Ese lugar es el domicilio de tu empresa y es donde se registran legalmente y se reciben notificaciones importantes relacionadas con la empresa. Muchas gracias, Erika, por tu aportación. Es de gran utilidad el tener una noción de este subtema. Para dar continuidad les hablaré del Estado civil, el cual es la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones respecto de su familia y demás individuos en la sociedad. Lo anterior nos permite determinar si una persona es casada, soltera, hijo legítimo, mayor de edad, etc. Como podemos darnos cuenta, el Estado civil es un atributo fundamental solo en personas físicas y por lógica este no puede ser negado. Y lo podemos observar todos los días con nuestros padres o abuelos, donde su estado civil es casado y muestra que es una relación de dos personas, es decir, una pareja, que se han unido en matrimonio civil regularmente por un vínculo afectivo, y así asumiendo responsabilidades el uno con el otro. Por su parte, el estado de soltero se considera aquel en donde la persona no mantiene una relación formal con otra, por lo que no tiene obligaciones más consigo mismo. Se podría decir que es lo contrario a estar casado. Damos por concluido este subtema, así que procederé con el siguiente, nacionalidad,
el cual se entiende como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a que pertenece. Por ejemplo, con la persona moral Jumex es una empresa mexicana, debido a que se conformó bajo las leyes mexicanas y también tiene su sede en la Ciudad de México. La nacionalidad de las personas físicas se adquiere de dos maneras. La primera es por medio de nacimiento, ya que al nacer en la República adquieres esa nacionalidad. Y ya no importa si tus padres son de otra nacionalidad. También aplica para cuando un bebé nace fuera del país, pero ambos papás son mexicanos. Y la segunda manera es por medio de la naturalización, que es cuando una persona extranjera se casa con un mexicano y adquiere también la nacionalidad, siempre y cuando tenga su domicilio en la República. Pero no solo se adquiere la nacionalidad, también se puede perder cuando de manera voluntaria adquieres otra nacionalidad extranjera. Y para los extranjeros que habían adquirido su nacionalidad, si se regresan a su domicilio original y pasan 5 años estando ahí, pierden la nacionalidad mexicana. Hablando de nacionalidad, para las personas morales, son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en territorio nacional su domicilio legal. La nacionalidad para las personas morales, a como lo logro entender, es la pertenencia de una empresa o entidad a un país específico. Esto significa que la empresa está registrada y opera bajo las leyes de este país, pagando impuestos y cumpliendo con los deberes. Es decir, la nacionalidad determina de dónde se considera originaria, por lo que debe de cumplir con las reglas de ese lugar. Muy bien, entendido esto, les mencionaré el tema de patrimonio, tanto de personas físicas como para personas morales. Es el conjunto de derechos y cargos apreciables en dinero. Por decir un ejemplo, sería que mi patrimonio es solo el dinero con el que cuento para mis pasajes y comida y mis pertenencias personales, ya que soy dueña de él y puedo disponer del mismo. Los elementos que constituyen al patrimonio son los bienes, como objeto de las relaciones jurídicas, los derechos que pueden apreciarse en dinero, como elemento activo, y las obligaciones y deudas pecuniarias como elemento pasivo del patrimonio. Es decir, pongamos a una persona imaginaria para este ejemplo, como la titular de una casa, un auto, además de deber el pago de 9,000 pesos a crédito y una multa por 1,000 pesos, y tener un total de 20,000 pesos en su cuenta de banco. El auto y la casa son los bienes, es decir, el objeto jurídico, mientras que el efectivo que tiene es el activo de su patrimonio. Y por último, la deuda y la multa son el pasivo de su patrimonio, ya que estos no lo aumentan, sino más bien lo disminuyen. Todo lo anterior conforma lo que es su patrimonio, por lo que de alguna manera todas las personas físicas cuentan con él. En cuanto a las personas morales, el patrimonio, se constituye cuando se trata de personas morales del derecho privado con la aportación de las personas físicas que concurren a su integración. Es decir, a como yo lo entiendo, el patrimonio de una persona moral es el derecho privado, se forma a través de la suma de todos sus bienes y sus recursos, como el dinero, propiedades y activos. Este conjunto de cosas se utilizan para cumplir sus objetivos y responsabilidades, como pagar deudas o invertir en sus operaciones, etc. Ahora daremos continuación con nuestro siguiente subtema, capacidad, a cargo de nuestro invitado Raúl. Adelante. Es la aptitud natural y legal que las personas físicas tienen para poseer derechos y ejercerlos por sí mismas, teniendo la libre administración de sus bienes y de sus personas. La capacidad jurídica en derecho es como una especie de superpoder que nos permite tomar decisiones importantes y hacer cosas legales cuando somos lo suficientemente grandes y maduros. Imagina que eres un superhéroe y la capacidad jurídica es tu superpoder legal. Cuando eres un niño, tus superpoderes legales están un poco limitados. No puedes hacer todas las cosas que los adultos pueden hacer, como firmar contratos o votar, porque aún estás aprendiendo y necesitas protección. Pero a medida que creces y te conviertes en un adolescente y luego en un adulto, tus superpoderes legales crecen. Puedes tomar decisiones importantes como comprar cosas, firmar acuerdos y tomar decisiones sobre tu vida. Sin embargo, el derecho también está ahí para protegerte. Si alguien no tiene la madurez suficiente para usar sus superpoderes legales de manera adecuada o segura, el derecho puede intervenir para protegerlos. Es como si un mentor superhéroe te ayudara a usar tus superpoderes de manera responsable. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se la tiene por nacido por los defectos declarados en el presente código. Esta cita nos dice que una persona se considera legalmente capaz una vez que nace y deja de serlo al momento en que se muere.
Sin embargo, lo interesante es que desde el momento en que una persona es concebida, la ley lo protege y lo trata como si ya hubiera nacido, al menos para lo que establece este código. Esto significa que la ley le da ciertos derechos y consideraciones legales desde el momento de la concepción, reconociendo su existencia en desarrollo y así dándole protección legales desde este momento. Espero que haya quedado claro, por lo que ahora continuaremos esta transmisión con nuestro siguiente tema, parentesco. Adelante Raúl, puedes continuar. La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y afinidad. El parentesco en el derecho son como mapas familiares que nos ayudan a entender quiénes son nuestros parientes y cómo estamos conectados. Pienso en ello como un gran árbol genealógico. Imagino que yo soy el tronco principal del árbol, mis padres son las ramas principales que salen, luego las ramas se dividen en mis abuelos y mis tías y después en mis primos. Todos ellos son mi familia y el parentesco nos dice cómo están relacionados conmigo. El parentesco también es importante porque puede afectar cosas como la herencia de propiedades o quienes pueden tomar decisiones importantes si tus padres no pueden. Así que, en pocas palabras, el parentesco en derecho es como un mapa que nos ayuda a entender quiénes son nuestras personas especiales en la familia y cómo nos cuidamos los unos a los otros. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Es decir, el parentesco de consanguinidad es cuando la relación que tenemos con nuestros familiares es directa, ya que venimos del mismo progenitor, es decir, los hermanos de sangre, y para los adoptados también aplica cuando la adopción es plena. El parentesco de afinidad por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. En este parentesco podremos de ejemplo a un hombre con 3 hijos que decide casarse con una mujer soltera, la cual tiene un hijo. Se da entonces lo que es el parentesco y los hijos pasan a ser hermanos, pero no son de sangre, porque no vienen del mismo prójimo. Me parece muy interesante tu ejemplo. Espero sea de gran utilidad para nuestros oyentes y pueda ser más fácil comprender lo antes ya mencionado. Para continuar con nuestra emisión, y ahora va el turno de hablar del tema la patria potestad. Es la institución del derecho civil. Es el poder que corresponde y ejerce el jefe de familia sobre todos sus poderes descendientes legítimos o legitimados, por vía de varones e incluso sobre quienes ingresaban a la familia por adopción. La patria potestad es un concepto importante en el derecho que tiene que ver con los padres y cómo cuidan de sus hijos. Imagina que los padres son como los capitanes de un barco y los hijos son los pasajeros. Los padres también tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a sus hijos, igual que el capitán se asegura de que todos estén a salvo en el barco. Esto significa que deben hacer lo mejor para sus hijos y por su bienestar. Sin embargo, a veces, si los padres no pueden cuidar adecuadamente de sus hijos o hacen cosas que los ponen en peligro, el derecho puede intervenir para proteger a los niños. Es como si alguien más tomara el timón del barco, temporalmente para asegurarse de que todo esté bien. En resumen, la patria potestad es como el poder y la responsabilidad que tienen los padres para cuidar y tomar decisiones importantes sobre sus hijos, como los capitanes de un barco cuidando de sus pasajeros. La patria potestad se acaba con la muerte del que ejerce, si no hay otra persona en quien recalga. Una forma de extinguirse es cuando, por ejemplo, un muchacho de 17 años vive solo con su padre y hasta el momento es quien ejerce la patria potestad. Un día su padre se muere en un accidente, pero ya no hay otra persona que sea responsable de él, ni tampoco hay personas en las que se recaiga la patria potestad. En este momento se termina. Por la mayor edad del hijo. Un ejemplo podría ser una persona que aún cuenta con quien ejerce la patria potestad, pero él ya está a nada de cumplir la mayoría de edad. Al momento que él los cumpla, esta se acaba. Ahora les mencionaré un ejemplo de cuándo. La patria potestad se pierde por resolución judicial, cuando el que le ejerza sea adecuado expresamente a la pérdida de este código. Esto se podría dar cuando el que ejerce la patria potestad comete acciones que dañen a sus hijos y pongan en riesgo su seguridad y su felicidad. Es entonces, en estos casos, cuando pueden ser retirados en este derecho por parte de una autoridad para así asegurar el bienestar de los menores. La patria potestad no es renunciable, pero aquellos a quienes corresponda ejerzan la pueden excusarse cuando tengan 70 años cumplidos. Un ejemplo podría ser cuando un hombre de 62 años tuvo hijos ya grandes y esté cansado de ejercer su patria potestad.
puede excusarse al decir que tiene 60 años y así de esta manera se termina este derecho. Gracias Raúl por tus aportaciones. Sin duda es un tema bastante relevante y de mucho interés. En el mundo siempre vivimos en familia y en parejas que buscan aumentar su familia con hijos, aunque no todos tienen esa fortuna, pero existen otros métodos. Así es, hablo de la adopción, de la cual nuestra invitada Esmeralda nos explicará más a detalle en qué consiste. Adelante Esmeralda, te escuchamos. La adopción se reconoce como una de las figuras más antiguas del derecho de familias más antiguas y cuyos objetivos han variado de tiempo en tiempo. Sin embargo, se puede afirmar que el fin primordial siempre ha sido el consolidar a la familia. La adopción es el estado jurídico mediante el cual se confiere al adoptado la situación del hijo o de los adoptantes y a estos los deberes y derechos inherentes a la relación paterno-filial. La adopción es el vínculo filial creado por el derecho. La adopción plena otorga al adoptado, al adoptante y a los adoptantes, a los parientes de este o de estos, los mismos derechos, deberes y obligaciones que el parentesco por consanguinidad y afinidad. La adopción plena implica la extinción de vínculos jurídicos con la familia del origen, excepto en aquello que se refiere a los impedimentos para el matrimonio y para la sucesión legítima en su beneficio. La adopción plena es irrevocable una vez que se ha dictado resolución que la otorga y que esta causa ejecutoria, excepto en lo relativo a los efectos de la patria potestad, lo cual se puede perder, limitar o suspender por las causas establecidas en la ley. Solo cuando el adoptante tenga la mayoría de edad podrá conocer sus antecedentes familiares y las autoridades le garantizarán el acceso a esta información. El acceso a esa información e igualmente por efectos de impedimento para contraer matrimonio, en caso de que se deseara conocer esta información durante la minoría de edad, deberá contar con el consentimiento del o de los adoptantes. La cita destaca que la adopción es una práctica antigua en el ámbito de derecho familiar, con objetivos que han cambiado a lo largo del tiempo, por siempre con el propósito de fortalecer a la familia. La adopción en términos sencillos es cuando legalmente se reconoce a una persona como hijo de quienes la adoptan, otorgándole los mismos derechos y responsabilidades que tendría un hijo biológico. Es como crear un lazo de familia por medio de la ley. En mi opinión, la adopción es una herramienta legal muy importante para brindar amor y cuidado a quienes no tienen una familia biológica. Esto no solo beneficia al niño o niña adoptada, sino que también enriquece y fortalece a la familia adoptante. Es un proceso que merece ser reconocido y apoyado por su capacidad de crear lazos sólidos y amorosos entre las personas. Cuando hablamos de adopción plena, es como si dijéramos que la persona adoptada y sus nuevos padres tienen un lazo tan fuerte como si fueran familia de verdad. Esto significa que comparten los mismos derechos y deberes que tendrían si fueran parientes de sangre, pero también implica que los lazos legales con la familia biológica desaparezcan, excepto en ciertas situaciones como para casarse o heredar. Hay casos en los que los padres adoptivos pueden perder algunos poderes de decisión, como lo que se llama la patria potestad, si hacen cosas que la ley no permite. Cuando la persona adoptada se hace mayor de edad, tiene el derecho de conocer información sobre su familia biológica. Las autoridades deben asegurarse de que puedan acceder a esta información, incluso si es para poder casarse sin problemas. Si quisiera saber esto antes de ser mayor de edad, necesitaría el permiso de sus padres adoptivos. La adopción plena es un acto de amor y responsabilidad hacia un niño que necesita una familia. Representa una muestra genuina de generosidad al otorgar al adoptado la misma protección y afecto que cualquier hijo biológico merece. La certeza de que los lazos legales son irrevocables brinda estabilidad y seguridad, permitiendo al niño crecer en un ambiente donde se siente verdaderamente perteneciente. En definitiva, la adopción plena enriquece tanto a la familia adoptiva como al niño adoptado, construyendo lazos que perdurarán toda una vida y proporcionando una base sólida para un futuro lleno de amor y apoyo incondicional. Interesantes aportaciones. Ahora nos dirigiremos nuevamente con Esmeralda para que nos presente el tema el matrimonio, tema cual yo sé le será de mucha importancia. Adelante. Jurídicamente y en el ordenamiento civil se define como la unión voluntaria libre de vicios de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida.
en lo que ambos procuran respeto, igualdad, asistencia y ayuda mutua, pudiendo no procrear hijos de manera libre e informada sobre la base de la paternidad y maternidad responsables. Para que esto tenga reconocimiento y efectos legales, se requiere que se celebre ante la autoridad administrativa correspondiente, que es el juez de registro civil, y que se cumpla con las formalidades establecidas en la ley. Los fines del matrimonio, de conformidad a este concepto, son estabilizar las relaciones sexuales, crear una familia y libre procreación, generar en ella condiciones de óptimo desarrollo e igualdad, cohabitación y fidelidad, la ayuda mutua, la generación de deberes, derechos y obligaciones. La cita antes mencionada habla sobre lo que es el matrimonio según la ley y lo que se necesita para que sea válido. Dice que es cuando un hombre y una mujer deciden casarse de forma libre y sin problemas legales, con el propósito de vivir juntos en igualdad, respeto y ayudándose mutuamente. También menciona que pueden elegir no tener hijos si así lo deciden, pero si lo hacen, deben hacerlo de manera consciente y responsable. Para que este matrimonio sea legal, debe ser oficializado por una autoridad que tenga el poder para hacerlo. En este caso, es el juez de registro civil, y se deben seguir todas las reglas y trámites que la ley establece. La cita también habla sobre los objetivos del matrimonio según esta definición. Mantener relaciones íntimas estables. Esto significa que se busca que las parejas tengan una vida sexual sana y constante, formar una familia y tener hijos si así lo desean. El matrimonio es una forma importante de crear familias y tener hijos si así se decide. Proporcionar un ambiente en el que todos puedan crecer de manera justa y equitativa. El matrimonio busca ser un lugar donde todos los miembros de la familia puedan desarrollarse y tener oportunidades iguales, vivir juntos y ser felices. Esto se refiere a la importancia de la convivencia y la fidelidad en la relación matrimonial. Ayudarse mutuamente. Destaca la importancia de colaborar y apoyarse entre los esposos en diferentes aspectos de la vida diaria. Adquirir deberes, derechos y responsabilidades. El matrimonio conlleva responsabilidades y derechos que se comparten entre los cónyuges, creando un marco legal para la convivencia. Esta cita nos ofrece una explicación detallada y completa sobre lo que es el matrimonio desde el punto de vista legal, que se necesita para que sea válido y cuáles son los objetivos que busca promover en la sociedad. Cuando dos personas se casan, se comprometen a tratar de manera justa, sin importar cuánto dinero gane cada uno. Esto significa que ambos tienen las mismas responsabilidades y derechos. Una de las responsabilidades más importantes es contribuir juntos al bienestar del matrimonio. Esto incluye ayudarse mutuamente, ser fieles y respetarse el uno al otro. También se espera que vivan juntos en el mismo lugar, lo que se llama domicilio conyugal. Este es el lugar donde ambos deciden vivir y tomar decisiones juntos. Sin embargo, a veces pueden haber situaciones especiales. Si uno de los cónyuges necesita mudarse a otro país por razones de trabajo o servicio público, los tribunales pueden permitir que lo haga, incluso si esto significa vivir separados por un tiempo. También, si el lugar donde se requiera establecer el nuevo hogar pone en peligro la salud o seguridad del otro cónyuge, el tribunal puede tomar medidas para protegerlo. En resumen, cuando las personas se casan, se comprometen a tratar con igualdad y trabajar juntos para mantener su matrimonio. Esto significa vivir juntos en un lugar que ambos eligen. Sin embargo, hay excepciones en casos especiales, donde los tribunales pueden permitir que uno de los cónyuges viva en otro lugar por un tiempo. Gracias Esmeralda por tan importante aportación. Bueno, ya casi llegamos al final de este episodio, pero no sin antes hablar del divorcio, así que damos continuación a este tema nuevamente a cargo de mi compañera Esmeralda. Adelante, la audiencia te escucha. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio es, en otras palabras, la terminación de la relación que fue adquirida con el matrimonio y, como ya se mencionó anteriormente, el estado civil que se adquiere en el divorcio es el de una persona soltera, por lo que ya es capaz de contraer otro matrimonio.
La acción de divorcio es exclusiva para el ejercicio de los cónyuges, solo se extingue por la muerte de uno o de ambos consortes, no es transmisible, es imprescriptible e irrenunciable anticipadamente. La acción se extingue también por reconciliación de los cónyuges, la que debería hacerse de conocimiento de la autoridad competente después de haber impuesto la demanda de divorcio. Entonces, el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válido mediante la sentencia de una autoridad judicial competente que declare disuelto el vínculo matrimonial a la petición de uno o ambos cónyuges, con fundamento a las causas y formas establecidas por la ley. Así las cosas, la legislación mexicana define el divorcio como aquella asociación que disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los cónyuges en actitud de contraer otro. La cita nos brinda una explicación clara sobre cómo opera el proceso de divorcio según la ley. Destaca que únicamente los esposos tienen el derecho de solicitarlo y que su término solo se da en caso de fallecimiento de uno o de ambos cónyuges. Es importante subrayar que no se puede transferir este derecho ni renunciar a él de manera anticipada. Además, se menciona la posibilidad de reconciliación como un factor que puede poner fin al proceso de divorcio, siempre y cuando se informe a las autoridades correspondientes después de presentar la demanda. Esta definición del divorcio refleja que se cuida a las personas y se busca la equidad hacia las personas involucradas. Al establecer algunos puntos legales, se asegura que cada cónyuge tenga la oportunidad de expresar su voluntad y proteger sus derechos. Además, al reconocer la posibilidad de reconciliación, se muestra una comprensión profunda de que las relaciones pueden ser complicadas y pueden cambiar con el tiempo. Es importante destacar que esta definición no promueve el divorcio como una solución rápida o fácil, sino como una opción que se debe considerar seriamente cuando la relación se vuelve insostenible. Esto subraya la importancia de tomar decisiones informadas y conscientes en un momento emocionalmente delicado. En última instancia, esta definición legal del divorcio busca equilibrar el respeto por cada uno de los individuos que se encuentran involucrados en una sensibilidad hacia el complejo que a veces resultan las relaciones humanas. El divorcio se clasifica en administrativo, voluntario contencioso, necesario causal, unilateral por la vía judicial. Divorcio administrativo. Esto es como cuando se hace un trámite o un papeleo importante. Aquí, si las dos personas están de acuerdo en separarse, no hay problemas grandes. Pueden ir a una oficina especial donde les ayudarán a arreglar todo de manera rápida y sin muchos problemas. Divorcio voluntario contencioso. Imagina que hay una discusión o pelea porque las dos personas no están de acuerdo en cómo deben separarse. En este tipo de divorcio necesitan la ayuda de un juez para tomar decisiones importantes, como quién se queda con qué cosas o cómo se van a cuidar los hijos. Divorcio necesario o causal. A veces, para poder divorciarse, es necesario tener una razón importante, como cuando una persona trata muy mal a la otra o si ya no viven juntos por mucho tiempo. Es como un último recurso, como cuando la situación es muy difícil. Divorcio unilateral, por la vía judicial. Aquí, una persona toma la decisión de separarse y pide a un juez que lo apruebe, aunque la otra persona no esté de acuerdo. Esto sucede cuando una persona siente que ya no puede seguir casada y necesita la ayuda de un juez para resolver la situación. Con esto daremos concluidos los temas y pasaremos a las conclusiones. Bueno, ¿cuántas veces han escuchado los términos persona física o persona moral? Seguramente más de una vez, ya sea en la escuela, la calle o en algún otro lugar. Díganme, ¿alguna vez se detuvieron a pensar lo importante que es conocer dichos términos y sus atributos? Probablemente no. Sin embargo, esto no debería ser así, porque como ya vimos, las personas físicas somos cada uno de nosotros en individual, y los atributos son las cualidades que todos tenemos y que no son cosa del otro mundo, pues constituyen características que todos tenemos e identificamos fácilmente. ¿Saben cuál es su nombre, domicilio, nacionalidad o estado civil? ¿Verdad que sí? Pues bien, estos constituyen los atributos de su personalidad, pero no son los únicos. Además de estos, también tenemos los atributos de capacidad, patrimonio y parentesco. Considero que estos términos, a pesar de ser muy comunes, no todos saben a qué se refiere o lo que implican directamente.
Por ejemplo, en lo particular me sorprendió saber que todas las personas necesariamente necesitan tener capacidad de goce y que ésta se adquiere desde el momento de la concepción, pero la capacidad de ejercicio puede o no puede estar presente en una persona física, caso contrario a las personas morales. Otra de las cosas que no sabía es que todos poseemos un patrimonio, por muy mínimo que sea. Yo creía que el patrimonio solo se refería a las cosas materiales o de gran valor, como lo son una casa o dinero. Sin embargo, pude darme cuenta que no es así. Por ejemplo, en este momento mi patrimonio podría considerarse los 200 pesos que me regaló mi abuelita el día de mi cumpleaños o mis cosas materiales. Hablando de otro de los temas, considero que me aportaron algo nuevo. Es el tema de la patria potestad. Pues bien, por ejemplo, yo había visto en películas que la patria potestad siempre se le daba a la madre. Sin embargo, el estudio del tema me sirvió de parteaguas para ampliar mi conocimiento, pues pude aprender que la patria potestad no solo la puede ejercer los padres, sino también los abuelos. Además de que esta patria potestad no solo es sobre los hijos, sino también sobre los bienes. Por ejemplo, si un menor estuviera bajo mi patria potestad, yo no solo sería responsable de él, sino también de los bienes que llegara a tener. De la misma forma, aprendí que la patria potestad se puede extinguir, perder o suspender. Una de las cosas que me sorprendieron fue el saber que existen circunstancias en las cuales una persona puede excusarse para no ejercerla. Respecto a los temas como lo son la adopción, matrimonio y divorcio, considero me aportaron conocimientos útiles, no solo para la materia, sino en general para toda mi vida, porque uno nunca sabe cuándo puede encontrarse en alguna situación en donde el tener conocimiento sobre la cuestión puede hacer la gran diferencia. Las aportaciones que me llevo a mi vida son en el ámbito académico, pues considero que todo lo aprendido me será de mucha utilidad en la teoría y práctica de la carrera que estoy estudiando, puesto que conceptos como el de persona física y morales son fundamentales para la contabilidad. Por otra parte, considero que lo aprendido no solo se restringe a este ámbito, sino que trasciende más allá para ser aplicado en mi vida laboral y personal. Esta unidad comprende temas muy complejos, parecieran tan normales que no se les da importancia que deberían tener, pero todos en un futuro podríamos necesitar las bases de todo lo que vimos para estar conscientes de las responsabilidades y derechos que tenemos. Espero les sea de gran utilidad y que compartan estos conocimientos. En la vida cotidiana, el derecho es como un amigo confiable y esencial que siempre está a nuestro lado. No es simplemente un conjunto de reglas complicadas, sino algo que nos ayuda en cada paso de nuestro camino. A través de conceptos importantes como el parentesco, la patria potestad y la capacidad jurídica, el derecho tiene un profundo impacto en nuestras experiencias y relaciones, asegurándose de que nuestro viaje siempre esté marcado por la justicia y la responsabilidad. El parentesco es como un mapa que nos muestra cómo estamos conectados con las personas especiales en nuestra familia. Es como un rompecabezas que nos ayuda a entender quiénes somos en nuestra relación con nuestra familia y cómo encajamos en la historia de nuestra familia a lo largo del tiempo. El derecho es como una burbuja que nos guía en la exploración de este mapa, dándonos la definición y reglas para entender y respetar estas relaciones familiares. A través del derecho, descubrimos no solo nuestra propia identidad, sino también cómo encajamos en la familia más grande. La patria potestad es como un superpoder legal que los padres tienen para cuidar, educar y guiar a sus hijos a través de la vida. Es como ser el capitán de un barco en un mar. Los padres como capitanes deben tomar decisiones importantes en nuestro nombre de sus hijos, desde cuestiones médicas hasta educativas. La patria potestad les da el poder de tomar estas decisiones, pero cuando los padres no pueden cumplir con su deber o poner en peligro el bienestar de sus hijos, el derecho actúa como un guardián. Se convierte en un héroe que interviene para asegurarse de que los niños estén seguros y cuidados, incluso si eso significa separarlos de sus padres. La patria potestad nos muestra cómo el derecho equilibra los intereses en la familia. La capacidad jurídica es como tener superpoderes legales personales, pero estos superpoderes se desarrollan con el tiempo. Cuando somos niños, nuestros superpoderes son limitados como si fuéramos aprendices que necesitan guía y protección. No podemos hacer todo lo que los adultos hacen, como firmar contratos o votar. El derecho establece estas limitaciones para asegurarse de que estemos seguros mientras crecemos. A medida que envejecemos, nuestros superpoderes legales crecen también. Gradualmente, ganamos la capacidad de tomar decisiones importantes sobre nuestra vida, como comprar cosas, hacer acuerdos legales y ejercer nuestros derechos civiles. Sin embargo,
El derecho siempre está ahí para cuidarnos y asegurarse de que usemos nuestros superpoderes de manera responsable y segura. La capacidad jurídica muestra cómo evolucionamos legalmente a medida de que crecemos. El derecho es como un amigo leal en nuestra aventura a lo largo de la vida. No solo es un conjunto de reglas, sino también un guía y protector que nos cuida como más lo necesitamos. A través de conceptos como parentesco, la patria potestad y la capacidad jurídica, el derecho da forma a nuestra experiencia y relaciones, asegurando que nuestro viaje siempre esté lleno de justicia y responsabilidad. Nos ayuda a entender quiénes somos en nuestra familia y en la sociedad, y nos otorga superpoderes legales a medida que crecemos. Bueno, nos damos cuenta que hemos abordado temas importantes en derecho y que estos tienen que ver en nuestra vida diaria. Se puede decir que en el día a día hallamos conceptos que por algunas razones no llegamos a comprender o entenderlos, como lo que es una persona física y una persona moral. Supondríamos que es algo difícil de entender, pero conforme vamos entendiendo sobre estos conceptos, llegamos a que se trata de nosotros, de lo que llegamos a hacer o lo que vamos a hacer en nuestra vida. Al igual que el concepto de atributos de las personas. Por ejemplo, yo como persona física puedo decir que no sabía de estos temas, o lo sabía pero no tan detalladamente. Pero ahora con lo visto me doy cuenta por qué tengo un nombre en verdad, y que viéndolo así, sí es muy importante el identificarme como persona. Al igual que el domicilio, este es importante en nuestra vida cotidiana, porque, por ejemplo, para conseguir trabajo, lo que sucede que te piden tu INE, donde vienen algunos de nuestros atributos como persona, y este se vuelve muy importante en la sociedad. Y es que estos temas que acabamos de ver con mis compañeros son temas importantes que nos servirán mucho en nuestra vida. Otro tema muy importante fue la nacionalidad, y es que en este vemos cómo podemos obtener nuestra nacionalidad o cómo podríamos tener otra nacionalidad. Y es algo curioso, porque si vemos esto a fondo podemos decir que es un poco fácil de darle una nacionalidad diferente, ya sea a un bebé que va a nacer. Otro tema muy importante que dijeron mis compañeros es el matrimonio. Y este en verdad nos pone a pensar si en realidad vale la pena o nos convendría casarnos. Y es que en la actualidad ya es muy común el divorcio, los matrimonios ya no funcionan. Y es que a mi pensar, todo puede estar bien los primeros años, pero después empieza todo lo malo, y más cuando hay hijos de por medio. Y es que yo opino que para evitar todo tipo de papeleos, de juicios y de estar peleando, es mejor no contraer matrimonio y llegar bien a un acuerdo desde un inicio. Me parece que las personas muchas de las ocasiones no conocen lo que implica cada uno de los atributos con los que cuentan, ni la importancia que tienen sobre la ley, y se suelen tomar a la ligera. Solo pensemos en cuando los padres nombran a sus hijos como personajes ficticios o con alguna palabra que esté de moda, sin pensar que esto en su momento les podría perjudicar a sus hijos al ser objeto de burla. Aunque creo que la ley en esos casos ayuda al dar la oportunidad de cambiar el nombre o corregir los errores que se cometieron en el registro. Pero también de esto deriva una cantidad de gastos, pues implica el cambio de muchos papeles y documentos oficiales que con el tiempo se han generado bajo ese nombre. Por ejemplo, mi abuelita nació en Tlacotepec y tiempo después se vino a Tehuacán. Sin embargo, tuvo algunos problemas tiempo después de querer casarse, debido a que cuando sus padres la registraron, la secretaria cometió un error al capturar sus datos, debido a que solo pusieron en su acta de nacimiento sus 2 nombres y uno de los apellidos, más no el otro. Y como sus padres no sabían leer ni escribir, ellos no se percataron de eso. Pasaron los años y ya hasta el momento en que se iba a casar se dieron cuenta de que su nombre estaba mal, y ella tuvo que ir hasta Tlacotepec de nuevo para corregir su acta de nacimiento. Sin embargo, no era el único problema, pues en el libro de registro civil sus nombres los habían cambiado de lugar, así que tuvieron que corregir tanto el libro de registro civil como la acta de nacimiento, pues se podría decir que se trataba de distintas personas. Y esto al momento de casarse le fue un problema, porque como mencionan mis compañeros, en el tema del matrimonio era un impedimento, ya que sus papeles no correspondían a quien ella era. Todo el proceso le llevó alrededor de un mes, pero actualmente sus papeles están en regla. También, otro tema que me pareció muy importante es el del patrimonio,
y más para nosotros como estudiantes de la carrera de contador público, pues este es un aspecto con el que trataremos de manera laboral, buscando el mejor manejo y conservación del patrimonio de nuestros clientes. Y aunque no vimos mucho sobre esto, me parece que es de gran importancia que las personas hagan un testamento para ver qué sucederá con sus bienes el día que lleguen a faltar, porque al no hacerlo a veces les trae problemas a terceros. Un ejemplo es que mi vecina, su pareja murió hace unos años, sin embargo nunca hizo un testamento sobre a quién le dejaría su casa, porque el hombre tenía una segunda familia, por lo que ambas familias se pelean ahora, y también existe el problema de que no contrajo matrimonio en ninguna de las dos ocasiones. Otro ejemplo es que mis tíos abuelos en su momento, sus padres les dejaron cierta propiedad y cada uno construyó en la que le tocaba. Sin embargo, esas propiedades siguen a nombre de sus padres y no al suyo. Me parece que representa un problema debido a que ellos piensan que forma parte de su patrimonio, cuando no es así. De hecho, mi abuelo, al querer componer sus escrituras, tuvo que ir hasta Puebla para cambiar el propietario. Además, tuvo que poner al corriente los pagos de la propiedad, así como esperar ciertos meses a que todo estuviera listo. Otro de los temas que creo debemos tener muy presentes como estudiantes es el de las personas morales, ya que se trata de los usuarios más comunes de la contabilidad. Un tema que me sorprendió fue el de la nacionalidad, ya que no tenía idea de que medios de transporte como lo son autos, aviones y embarcaciones pueden definir la nacionalidad de una persona por el hecho de ser reconocidos con una bandera. En mi caso, solo pensaba que la bandera significaba que el medio de transporte o la embajada era de ese lugar, más no que tenían cierto poder que lo hiciera valer como suelo nacional. De hecho, estuve investigando y a eso se le llama extraterritorialidad. Tengo que mencionar que los temas de la unidad 1 me ayudaron mucho, porque gracias a ellos pude comprender mejor esto, así como los términos de los que se hablaron, porque estoy segura de que si no hubiera tenido como fundamento lo anterior, no habría comprendido mucho. Estos temas me parecen que nos sirven más que nada para reflexionar, conocer más de ciertas situaciones de cada uno como persona, que serían los atributos, y tener en cuenta en un futuro lo que conlleva el matrimonio, el divorcio, la adopción, entre otros. De manera personal, informaría a mi familia para que, al igual que yo, conozcan más. Espero también que quien escuche nuestro podcast y sea ajeno a la materia pueda resolver alguna duda que tenga y les sea de utilidad la información que les presentamos. Mi conclusión: a mí me pareció muy bien el tema, ya que trata sobre el civil. También nos hace conocer nuevas ideas. También en ocasiones el nombre comercial puede usarse como firma, es decir, como manifestación de la voluntad del empresario para asumir derechos y contraer obligaciones, e incluso legitimar en juicio tanto activa como pasivamente. Hoy conocí temas nuevas y la verdad es que sí me gustaron. Les invito a investigar más sobre esos temas para conocer nuevas ideas y saber bien de cómo se van manejando los temas civiles, etc. Ejemplo, si alguien se va a casar, primero debe hacer un registro civil para cuando tengan que separarse o que haya traición no puedan dejarse tan fácil, ya que bienes del hombre debe tener la mitad a la mujer en caso de que la mujer falle. No le tocará ninguna propiedad del marido. En caso así, siempre el marido tiene que tener una prueba de que la mujer falló. En el municipio del que yo vengo existen personas así. También para hacer tu confirmación o bautizo siempre se necesita un registro de tus papás y de tus padrinos, etc. También hay personas con un segundo nombre, como el tema notificado. Investigando más sobre el estado civil, me parece que es una buena forma de clasificar a las personas, porque ahora ya solo hay dos estados: casado y soltero. Yo recuerdo que antes también había viudo, pero ahora si tu pareja se muere, eres soltero. Hay temas que apenas estoy viendo y aprendiendo, ya que en la prepa no vi esos temas, y quiero que ustedes, los que no están viendo este tema en la escuela o donde sea, les invito a conocer más sobre esto. Y escuchen, si les interesó el tema, no pueden investigar y saber más. Es muy bonito también, así que aprendamos, que hagamos bien las cosas y que reflexionemos sobre si estamos haciendo bien las cosas o no.
A mí me encantó el tema, ya que en la prepa no lo vi. Hay cosas nuevas que acabo de conocer o las que nunca había visto. Lo he escuchado. Considero que al compartir los aprendizajes obtenidos son una buena forma de impulsar nuestros compromisos con la sociedad, pues es importante aquí todos aportemos algo en la sociedad para que avancemos y no nos quedemos en la ignorancia. Por nuestra parte, esto sería todo y esperamos que la información que les compartimos el día de hoy les haya sido realmente útil e interesante. Agradecemos a las personas que nos escucharon y ya sin nada más que agregar me despido, esperando que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión. Fue un placer compartir estos temas con ustedes. Gracias.